Buenos días, ¿cómo estás? Espero en el Señor te encuentres lleno de Él, buscando su presencia cada día más, porque los tiempos son difíciles. Bueno, hoy vamos a aprender sobre el mayordomo en las primicias. Perdón. Un buen mayordomo sabe en su corazón que Dios le dio la mejor primicia, nuestro Señor Yeshua, para salvarnos y darnos vida eterna. Y es así que el buen mayordomo fiel dará de su corazón las primicias que lleguen a su vida. Amén. En la Biblia, las primicias son los primeros frutos de la cosecha que el pueblo de Dios debía ofrecer a Dios como ofrenda. Esta era una forma de demostrar obediencia y reverencia a Dios. Confianza en que proporcionará suficiente cosecha para alimentar a la familia. Entonces, si nosotros obedecemos y damos reverencia a Dios, tenemos que vivir confiadamente en que Dios siempre va a proporcionar lo suficiente para nuestras vidas, para nuestras necesidades. Amén. La palabra primicia tiene dos términos. Lo primero que nos llega a nuestra vida. Lo primordial, lo mejor y lo más precioso para el Señor. Nosotros como buenos mayordomos debemos usar ambas de todo lo que llega a nuestra vida. Y además, lo primordial de todo, lo que hacemos es para nuestro Señor. Amén. Tenemos que tener conciencia que no es para los hombres, que es para el Señor. Que en nuestro corazón siempre haya ese pensar que es para nuestro Dios. Debemos honrar a Dios con las primicias de todo. ¿Cuánto? De todo. En Proverbios 3, del 9 al 10, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Con qué dice? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10 dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Aquí podemos ver que dice el Señor que le honremos con los bienes y las primicias de todos. ¿Para qué? Para que nuestros graneros estén llenos de abundancia. Predomina la palabra todos tus frutos, pero Él lo hace porque nos bendecirá y siempre habrá sobreabundancia en nuestros hogares. Recuerden no siempre buscar lo natural. Es sobreabundancia en lo espiritual primero y después en lo natural. Dios lo estableció para bendecirnos, las primicias, sí. Él siempre nos quiere bendecir. En Éxodo 22:29 dice: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. O sea, dice que no demores, no te tardes en darle al Señor lo que le corresponde, en darle la ofrenda. Pero también te está pidiendo: me darás el primogénito de tus hijos, el primero. ¿Por qué nos podemos tardar a veces? Pues nos podemos tardar porque no tenemos dinero, o nos podemos tardar porque soy muy rico y tengo mucho dinero. Total que siempre se tardan en ofrecerle al Señor sus primicias, pero aquí es un mandato que dice el Señor: no demorarás, no te tardarás. Un buen mayordomo no demorará la primicia porque sabe que el reino de Dios se detiene. Para eso son las primicias, las ofrendas y los diezmos, para seguir extendiendo la palabra a toda nación. Un buen mayordomo
lo hace de todo su corazón, no batalla y da de lo mejor. O sea, un buen mayordomo es como Caín y Abel. Caín fue un mal mayordomo porque ofreció de lo peor a Dios. Y sin embargo, Abel ofreció de todo su corazón y lo ofreció lo mejor al Señor. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar batallando o enojándonos, porque tenemos que darle lo mejor al Señor. Si tú eres una persona espiritual, tienes que discernir y entender que es para el Señor. Pero si tú eres una persona carnal, empiezas a criticar, empiezas a murmurar, empiezas a hablar, esos sacerdotes, ancianos, levitas tienen mucho, o tienen de más, o por qué le tenemos que dar, ellos no trabajan, deberían de trabajar, etc. Pero tenemos prohibido murmurar. Entonces, mejor obedecer lo que Dios nos está mandando. Es mejor. Dios dio su único hijo, Yeshua. Lo dio en primicia para la humanidad. Él pudo mandar a su mejor ángel, pero aún así no sería primicia. Yeshua se dio totalmente para ser primicia para nuestra libertad y además de darnos vida eterna. Amén. Esta es una gran bendición que el Padre y Yeshua hicieron por nosotros y tenemos que reconocerlos y tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo? Dándole al Señor lo que le pertenece. ¿Dónde debo entregar mis primicias? En la casa de Dios, en la iglesia. Hay gente queriéndolo hacer donde ellos quieran y no, es un mandato que se entrega en la casa de Dios. Y ese no es el plan de Dios, que lo entregues donde tú quieras o como tú quieras. De esa manera podría terminar creyendo que esa primicia pues es tuya y no para la obra del Señor. Entonces tenemos que entender que las primicias del Señor son las primicias del Señor. En Éxodo 34, 26 dice: traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos. ¿Qué traerás? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito de la leche de su madre. O sea, no debes de cocer el cabrito en la leche de su propia mamá. ¿Por qué dice Dios esto? Que no, ¿por qué lo agrega aquí a traer las primicias? ¿Por qué lo está metiendo ahí junto con eso? Que tiene que ver las primicias con los cabritos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los cananeos hacían brujería. Hacían esta brujería por abundancia de cosecha, cociendo el cabrito con la leche de su mamá. Por eso Dios lo prohibió a su pueblo no hacerlo. Todo lo que Dios prohíbe hay un porqué. Quizás no lo entendamos, no lo comprendamos, no conocemos, no sabemos, pero si escudriñamos la palabra, nos vamos a informar el porqué de las cosas. No son ocurrencias de Dios, siempre hay un porqué para todo. ¿Es lo mismo diezmos y primicias? No. Diezmos es apartar la 10ª parte de lo que Dios nos prospera, o de tu salario, o de lo que vendes, de lo que, si tú eres comerciante, de lo que vendes, si trabajas de la raya de tu trabajo, hay que apartar el diezmo para el Señor. Ten en cuenta que Dios te está dejando a ti el 90% y no te está pidiendo Dios el 90%, sino solamente el diezmo, el 10%. ¿Y para qué es? Para la iglesia. ¿Pero y para qué es? Para que tú salgas bendecido. No Dios. Dios no necesita nada, ni no necesita de nosotros, pero necesita ver que tengamos obediencia a darle a Dios lo que le corresponde.
Y si tú dices, bueno, es que ahorita no me estoy congregando, o a veces voy, a veces no, de todos modos, no debes de robarle al Señor lo que le pertenece. Ya irás, ya te congregarás, ya te presentarás y ahí debes de depositar lo que es de Dios. Porque acuérdate que en Malaquías 3 dice, y robará el hombre a Dios. Y todavía le dicen, ¿en qué te hemos robado, Dios? Y Dios les dice, en los diezmos y ofrendas. Entonces no hay pretexto para gastárnoslo, sino que hay que guardarlo y honrar al Señor con las primicias, con los diezmos y ofrendas. Amén. Primicias es darle lo primero y lo primordial o lo mejor al Señor. Entonces, esa es la primicia, es darle lo primero que recibes, tu primer salario, tu primer día de trabajo, tu primer fruto. Lo primero que hagas es dárselo al Señor. Lo primero que llegue a tus manos, esas son las primicias. Por eso se llama primicias, porque es lo primero. Vamos a ir a ver las primicias en Segunda de Crónicas 31, versículo 5 y versículo 12. Aquí habla sobre el rey Ezequías. El rey Ezequías reorganiza el servicio de la iglesia, el servicio de los sacerdotes y los levitas, y mandó el rey Ezequías, que el pueblo diera lo que le correspondía a los sacerdotes y a los levitas. Y esto está en el versículo 5 de Segunda de Crónicas 31:5. Dice, tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia las primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todo producto del campo. Trajeron el diezmo de todo en abundancia. Fíjese, tan pronto el rey, quiere decir que ellos estaban atentos, estaban escuchando. ¿Cuándo sería el tiempo de reorganizar el templo del Señor? Y ellos dice que proveyeron en abundancia, quiere decir que ellos tenían aguardado las primicias. Por eso dice que proveyeron en abundancia las primicias. Ven que aquí ellos no se lo gastaron, ven que no criticaron porque lo iban a dar, sino al contrario. Dice que en cuanto se divulgó la orden, ellos actuaron y entregando el vino nuevo, aceite, miel y de todo producto del campo. Ok, tú dirás, bueno, pero pues ellos mira lo que hicieron del grano, del vino, del aceite, del miel. Y pues yo no tengo esos productos, pero no hay pretexto para no entregar las primicias. Y tú sabes con qué o cómo dar primicias. Ya como ya te dije anteriormente, si vendes, de lo que vendes, de lo que te rayan, de tus cosechas, de lo que tengas, pues hay que apartar las primicias, ya que muchos no trabajan en el campo, como aquí dice. Pero además dice que trajeron abundantes primicias, pero también dice que trajeron el diezmo de todo en abundancia. Se fijan que este pueblo era muy obediente al Señor y sabía lo que tenía que hacer. Trajo su abundancia, la primicia, y dice que trajeron el diezmo. Se fijan que tampoco ni el diezmo se gastaron, lo tenían ahí guardados porque ellos tenían esa fe, esa esperanza que tarde o que temprano iba a estar ese templo. Y miren cómo resultó verdadero y cierto de que Dios les fue fieles, porque Él sabía que estaban guardando esas primicias y estaban guardando esos diezmos. Entonces Dios tocó el corazón del rey Ezequías para organizar el templo.
Y fíjese que también esto lo hicieron en el libro de los Hechos. Dice que en los Hechos también ellos se entregaron y dieron todo lo que tenían en común. Dice que también lo entregaron a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón sano, un corazón puro, un corazón honesto, un corazón entregado a Dios. Querían darle lo mejor al Señor, tanto en el Antiguo Testamento, en Crónicas, como en el libro de los Hechos. Querían darle lo mejor al Señor. Anhelo en el corazón que tú tengas ese mismo pensar y ese mismo sentir en el Señor, de estar en el Señor, sirviéndole, entregando tu vida, porque las primicias y el diezmo es parte de tu vida. Y que no haya en tu corazón codicia o envidia, haya divisiones, yo no doy, me voy a quedar sin nada, cuando Dios te acaba de decir que es para bendecirte, es para enseñarnos a nosotros. El versículo 12 dice, fielmente llevaron ahí las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas. El levita Conanías era el intendente encargado de ellas y su hermano Simeí era el segundo. Vemos que también aquí había gente fiel, gente entregada, gente consagrada al Señor y quienes podían bien administrar los recursos del Señor. Entonces dice que fielmente llevaron ahí las ofrendas y los diezmos. ¿A dónde? A la iglesia, porque ellos sabían que los diezmos y ofrendas eran cosas consagradas, o sea, ya no te pertenecían a ti, ya le pertenecían al Señor. Ellos entendían eso, esto ya no es de nosotros, eso está consagrado para el Señor, decidimos entregarlo al Señor. Entonces, primero el pueblo dio muchas primicias y además los diezmos en abundancia. Entonces, seamos mayordomos sin batallar al dar. Si tú sigues batallando al dar para la iglesia, quiere decir que no has nacido de nuevo. Quiere decir que no has conocido el poder de Dios. Quiere decir que necesitas un encuentro personal con Él para que Él te revele, para que Él se manifieste en tu vida, para que el Espíritu Santo te enseñe a obedecer la palabra del Señor. Dios nos ha dado las primicias de su Espíritu Santo. Sí, Él lo reservó especialmente para nosotros. No quiere decir que en el Antiguo Testamento no existiera el Espíritu Santo, sí, porque dice la palabra que venía el Espíritu Santo sobre los profetas, venían de vez en cuando, el Espíritu de Dios venía de vez en vez, dice, pero nosotros tenemos la bendición y la gracia de que el Espíritu Santo se queda en nosotros si no lo entristecemos, si no lo contristamos. Tenemos esa grande bendición que no viene de vez en cuando, el Espíritu mora dentro de nosotros. En Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Aquí podemos ver que también nosotros, dice, nosotros mismos que tenemos las primicias. Nosotros, vino el Espíritu en el Antiguo Testamento por partes, no se quedaba. Esas son las lluvias tempranas para que llegara el Espíritu con las personas. Y esas lluvias tempranas también las recibimos en el tiempo de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo. Y las lluvias tardías es cuando Yeshua va a hacer su venida. Ya viene pronto para que también reciba la gente las primicias del Espíritu Santo, si es que le aceptan en su corazón, si es que obedecen su palabra, si es que anhelas estar en los caminos del Señor. Entonces, el Espíritu Santo contribuye a la dádiva de adoptarnos como hijos de Dios.
nos da a saborear lo que ha de venir para la eternidad. Porque nosotros estamos aquí no para vivir en lo carnal, sino vivir en lo espiritual, para tener una vida eterna. ¿Y cómo vamos a obtener una vida eterna? Una vez que aceptamos a Yeshua, obedecemos su palabra, hemos sido bautizados, obedecemos todo lo que dice el instructivo de la vida, porque la palabra es el instructivo de la vida y tenemos que leerla a diario para que no se nos olvide. Dios nos ha dado el renombre de que somos sus primicias. Claro que sí. Dios nos ha dado el más grande de sus dones, que es que la regeneración. Su Espíritu Santo nos está regenerando día con día, pero no somos de los que nos volvemos atrás, sino que vamos hacia la meta, hacia adelante. Es el volver a nacer o un nuevo nacimiento. Esta es la regeneración del Espíritu, porque la primicia del Espíritu Santo para eso está dentro de nosotros. Es que volvamos a nacer. Mira, la pregunta sería, cuando conociste a Yeshua y lo aceptaste en tu corazón, ¿has nacido de nuevo? ¿O tienes ese nuevo nacimiento en tu interior o sigues viviendo bajo ese viejo hombre? Hay que reflexionar, hermanos, en qué posición estamos, en qué condición estamos, sino para que dejes que el Espíritu te haga volver a nacer en el Señor. Somos los primeros frutos del nuevo nacimiento que nos ha dado Yeshua. Fíjense qué privilegio que a través de Yeshua hayamos sido el nuevo nacimiento en Él. Es un privilegio. Y no lo desperdicies haciendo cosas vanas, terrenales, que no nos ayudan para nada, que no nos edifica y que no nos va a llevar a la vida eterna. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ven, aquí dice que nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. La palabra es viva y eficaz, penetra y corta y parte el espíritu y los tuétanos de los huesos y el alma. Si tú la lees a diario, vas a permitir que el espíritu te vaya regenerando, porque vas a conocer la palabra de verdad. No vas a seguir en esas falsas doctrinas que fueron inventadas por los hombres, sino que la palabra de verdad, la escritura, te va a enseñar para que seamos los primeros o las primicias criaturas del Señor. Qué privilegio es ser esas criaturas del Señor, las primicias o los primeros. ¿Qué debemos hacer para ser mayordomos que dan las primicias para Dios? 1. Debemos saber en nuestro corazón que Dios dio las primicias como un ejemplo para nosotros, sus mayordomos. O sea, Dios nos puso el ejemplo. Él fue el primero que presentó las primicias para Él mismo. ¿Y quién fue su primicia? Pues Yeshua. 2. Debemos pensar en nuestro corazón que nosotros también somos primicias del Señor. Debes de creer que al Dios hablarte a los caminos de Yeshua, eres la primicia. No eres cualquier cosa o cualquier persona, sino que Dios plació buscarte, rescatarte y llevarte a su amado Hijo Yeshua para que fueras salvo. 3. Debemos pensar como mayordomo que todo es de Dios y que si nosotros le damos primicias, Él nos bendecirá. A veces nos conformamos con migajas,
A veces, y no nos conformamos con nada, porque a veces Dios no nos tiene contentos con nada. Pero a veces le damos migajas a Dios y recibimos migajas. Entonces, si nosotros damos las primicias, pues es para bendecirnos a nosotros. Dios no es el que necesita la bendición, tanto espiritual como natural. Nosotros somos los que la necesitamos. 4. Debemos practicar diariamente que todo lo que llega a nuestra vida llega con un propósito y debemos depositar esa primicia. O sea, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, para qué y cómo y a qué horas. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Entonces, hermanos, mi anhelo es que Dios lo reciba en el cielo y le diga: pasa, buen siervo y fiel. Es por ello que debe comprender el concepto: todas las primicias son para mi Señor y el Rey de Reyes. Amén. Espero, hermano, que entiendas esta mayordomía, que te ayude, que te sirva, que camines de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos cada día, su perfecta y agradable voluntad. Que sea abierto tu entendimiento cada día más, para que reconozcas el poderío de Dios, para que reconozcas las recompensas de Dios espirituales, tanto como las naturales también. Pero sobre todo, no te quedes queriendo recibir solo lo natural, sino tienes que recibir primero lo espiritual. Que Dios te bendiga y te guarde y te haga prosperar tu vida y tu camino de acuerdo a la perfecta y agradable voluntad del Señor. Amén. Bendiciones. Dios te guarde.